Vamos a hablar sobre la sijá de Helek Yud Zayin, Parashat Behar, la primera sijá. Esta sijá está basado sobre el primer Rashi de la parashat de esta semana, Parashat Behar. El Rebbe tiene una explicación revolucionaria en el Rashi, muy diferente de lo que se entiende cuando uno lee el Rashi en la primera vista, y como todos los mefarshim explican el Rashi, y el Rebbe le da una nueva manera de entender muy profunda al Pipshat. Y luego también vamos a ver el tema de Hasidut y de Avodat Hashem que podemos aprender de esta Rashi. La parasha de esta semana empieza que Vaidaber Hashem el Moshe Behar Sinai lemor. Hashem habló a Moshe en Har Sinai, en la montaña Sinai. Rashi cita las palabras Behar Sinai, monte Sinai, y Rashi explica. Rashi tiene una pregunta: Ma inyan Shmita etzel Har Sinai. ¿Qué tiene que ver Shmita, el año sabático, con Har Sinai? Si todos los mitzvot fueron dados en Sinai. En otras palabras, ¿por qué justo acá figura que Hashem le habló en Har Sinai? Y Rashi dice, eso nos viene a enseñar que así como Shemitah fue dicho, tanto su mitzvah general, tanto también sus detalles, klalotea u pratotea, el klal, la mitzvah en general de Shemitah, y también los detalles fueron dichos en Sinai, como y dikdukea, también los mínimos detalles, estaba todo dicho en Sinai, como vemos en la parashá. Acá aprendemos que también todos los mitzvot fueron dichos, tanto sus general, su klal, tanto sus detalles, dikdukea en Sinai. En otras palabras, que eso, que la Torah puso dafka en Shemitah, las palabras que fue dicho en Har Sinai, a pesar que todos los mitzvot fueron dados en Sinai, es para enseñarnos la importancia que hay de eso para entender todos los mitzvot. Que así como Shemitah fue dado todo en Sinai, con todos sus detalles, lo mismo también todos los mitzvot fueron dados en Sinai con todos sus detalles. Rashi sigue, y Rashi dice, esto lo que dije recién, Kach shnuya betorat kohanim. Lo que dije recién son palabras que están en Torat Kohanim. Torat Kohanim es el Medrash, que es el Medrash de Halajá. Se llama Torat Kohanim, se llama también Sifra. Es un Medrash que trae todos los alajot que se aprende de los psukim. Entonces dice Rashi, eso es lo que dije recién, está escrito así en Torat Kohanim. Rashi agrega, Nireli, me parece, Shekach Perusha, que lo que el Torat Kohanim quiere decir es lo siguiente. Y Rashi explica que por cuanto que no encontramos en Arvot Moav es Mishneh Torah, el libro Dvarim, el último libro de la Torah, el quinto libro Dvarim. Ese libro fue dicho en Arvot Moav, cuando ya estaban cerca de entrar en Israel, estaban en ese desierto de Moab. Ahí Moshe repitió toda la Torah, por eso se llama Mishneh Torah. Entonces dice Rashi que mirando en Chumash Dvarim, donde Moshe repite todos los mitzvot de la Torah, y todo lo que pasó en los 40 años, no encontramos la mitzvah de Shemitah de las tierras, lo que la parashá en esta semana habla. El tema de Shemitah de las tierras no lo repite en Mishneh Torah en Dvarim. Ahí la Torah habla solamente la Shemitah de dinero. En Dvarim, en Parashat Re'eh, ahí hay sí una parashá de Shemitah, pero habla de Shemitah de dinero, no Shemitah de las tierras. Shemitah de las tierras está escrito acá en Chumash, en Parashat Behar. Entonces dice Rashi que por cuanto que no encontramos la mitzvah de Shemitah de tierras en Mishneh Torah, aprendemos de eso que tanto los klalim, la mitzvah en general, tanto los detalles, los dikdukim, los detalles de la mitzvah de Shemitah fueron dados todo en Sinai, ¿sí? Y entonces de ahí aprendemos que Hashem le dijo todo ya con los detalles en Sinai, y después fue repetido de nuevo en Arvot Moav.
Entonces, ¿qué es lo que Rashi nos está diciendo? Rashi nos está diciendo que esto, nosotros sabemos que cuando Hashem entregó la Torah en Sinai, entregó toda la Torah, eso es obvio. Pero nosotros sabemos que Hashem entregó toda la Torah en forma general, pero no los detalles. Podemos pensar que los detalles fueron dados más tarde, con el tiempo, en los 40 años. Necesitamos una prueba de comprobar que no fue así, que todos los detalles fueron dados en Sinai. Entonces, ¿cómo la aprendemos? La aprendemos acá de Parashat Behar, que dice Behar Sinai sobre Shemitah. La pregunta es, ¿quién dijo? Quizás solo Shemitah fue dicho con los detalles. Quizás la palabra Behar Sinai está dicho solo acá. ¿Quién dijo que la Torah lo dijo acá para aprender de acá para todos los mitzvot? Quizás la Torah lo dijo una sola vez acá, justamente porque esa mitzvah, Shemitah, fue dado en Har Sinai con los detalles. Otros mitzvot no. Entonces Rashi trata de explicar cómo es la prueba, cómo aprendemos de Shemitah por todos los mitzvot. Por eso, dice Rashi, siendo que la Shemitah de tierras no figura en Parashat, en Chumash Dvarim, no está repetido ahí, entonces, cuando la Torah acá dice Behar Sinai, ¿qué nos quiere enseñar? Está de más. ¿Por qué dice la Torah acá que la mitzvah de Shemitah fue dado en Har Sinai y no fue repetido y no fue dado en Har Sinai? No hace falta que la Torah lo diga. El hecho que vos en Chumash Dvarim no vas a encontrar ningún detalle, nada sobre Shemitah de las tierras, de eso mismo sabes que todos los detalles del Shemitah fueron dados en Har Sinai. La Torah no lo tiene que enseñar. Entonces la palabra de Har Sinai para Shemitah está de más. Se puede aprender de eso mismo, que la Torah no lo repitió. Entonces por eso tenemos que decir que la Torah puso acá en Shemitah las palabras de Har Sinai, a pesar que acá no necesita, porque lo podemos aprender del hecho que no está escrito más adelante en Dvarim, que fue dado todos los detalles en Sinai, se ve claramente. Y a pesar de eso, la Torah agregó las palabras de Har Sinai justamente para enseñarte sobre el resto de los mitzvot. Que así como Har Sinai, que ahí es seguro vemos claramente que fueron dados los detalles en Sinai, de acá aprendemos que todos los mitzvot, tanto los mitzvot que están escritos antes, tanto los mitzvot que van a estar escritos después, que todos los detalles de los mitzvot fueron dichos en Sinai y fueron repetidos de nuevo a través de Moshe Rabbeinu en Chumash Dvarim. Esto es aparentemente estudiando el Rashi y tratar de interpretar el Rashi al Pipshat. Entonces, cuando estudiamos el Rashi de esa manera, se entiende que cuál es la pregunta que Rashi tiene en el Pasuk. Rashi tiene en el Pasuk la misma pregunta que tiene el Torat Kohanim. La pregunta es, ¿por qué la Torah pone la palabra Har Sinai en Shemitah? ¿Cuál es el tema que justo acá en Mitzvat Shemitah la Torah pone las palabras de Har Sinai y no en otros mitzvot? Esa es la pregunta. Y Rashi contesta la pregunta basado al Torat Kohanim, que eso que está escrito acá Har Sinai es para enseñarnos que todos los mitzvot, con todos los detalles, no solamente los mitzvot en general, también los detalles fueron dados en Sinai. Y eso es para enseñarnos la shitá de Rabbi Akiva contra la shitá de Rabbi Ishmael. ¿De qué estamos hablando? La Gemara dice que hay una discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael. Eso es una braita que está traído en la Gemara en un par de lugares, en Gemara Hagigah, en Masejet Sotah, en Zvachim, en diferentes lugares. La Gemara trae un machloket entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. ¿Cómo fue dado la Torah? Rabbi Ishmael dice que en Har Sinai fueron dados solamente los mitzvot en general. Y luego, en el Moed, más adelante, fueron todos los detalles también. Rabbi Akiva dice que todos los mitzvot con sus detalles fueron dichos 3 veces. Eso dice la Gemara. Fueron dichos 3 veces todos los mitzvot y sus detalles. En Har Sinai Hashem dijo todos los mitzvot con sus detalles. Después en el Midbar, en el Ohel Moed, el Mishkan, de vuelta repitió Hashem todos los mitzvot con todos sus detalles. Y tercera vez en Arvot Moav,
Moshe, cuando repitió la Torah, repitió de nuevo toda la Torah con todos los detalles. En otras palabras, Rabbi Akiva sostiene que a pesar que vos mirás en la Torah y ves algunos mitzvot están explicados en Chumash Shmot, otros mitzvot en Chumash Vayikra, Bamidbar, y otros mitzvot en Chumash Dvarim, donde Moshe lo dice de su propia boca, lo que repite, uno puede pensar que fueron dados en partes. Entonces acá hay dos opiniones. Rabbi Ishmael dice que los mitzvot todos, pero en forma general fueron dichos en Sinai. Los detalles vinieron más adelante, en el Ohel Moed, en Arvot Moab, en Dvarim. Y según Rabbi Akiva, todos los mitzvot, con los detalles, fueron dados en Har Sinai. Entonces Rashi acá quiere decir que él sostiene como Rabbi Akiva, que los mitzvot con sus detalles fueron dados en Sinai. Y eso se aprende de la mitzvah de Shemitah. El hecho que la mitzvah de Shemitah no está, Shemitah de tierras, no encontramos en Chumash Dvarim, y dice acá la Torah Har Sinai, para enseñarnos que todos los mitzvot con todos los detalles fueron dados en Sinai. Hasta acá es entender el Rashi en la manera simple como la mayoría de Mefarshim explican el Rashi. Pero acá surgen algunas preguntas. Pregunta número 1 es, si esto es la explicación de Rashi, que la pregunta de Rashi es ¿por qué la mitzvah de Sinai, la mitzvah de Shemitah, está escrito acá el Har Sinai? Hay un problema con el título. Como sabemos, Rashi, el título que trae también es exacto. Rashi en el título trae solamente las palabras Behar Sinai, y sobre eso trae todo este Rashi que hablamos recién. No trae nada más. Aparentemente, si el problema de Rashi es por qué figura Har Sinai en Shemitah, porque en Shemitah está de más, como dijimos recién, entonces Rashi tenía que agregar unas palabras más. Tenía que decir Behar Sinai y agregar también Veshafta Aretz, la continuación del pasuk que habla sobre Shemitah, por lo menos que escribe Vegomer. Muchas veces Rashi no quiere traer todo un pasuk entero, agrega Vegomer es etcétera. Si vos ya entendés que eso se refiere a la continuación, Rashi no agrega nada, ni una palabra de Shemitah, ni un Vegomer, solamente las dos palabras Behar Sinai. Se entiende que Rashi tiene otra pregunta, como vamos a explicar adelante. Otro punto, si nosotros decimos que Rashi quiere decir que su opinión es como la opinión de Rabbi Ishmael, que solo los mitzvot en general fueron dados en la montaña Sinai y los detalles fueron dados en Ohel Moed, que esa es la shita de Rabbi Ishmael, no se entiende nada de lo que Rashi agrega y habla sobre Arvot Moab. ¿Quién habló de Arvot Moab acá? Arvot Moab es la tercera vez donde que Rabbi Akiva habla. Rabbi Ishmael no habla de Arvot Moab. Rabbi Ishmael dice, los mitzvot en general fueron dados en Monte Sinai y los detalles fueron dados en el Mishkan, en Ohel Moed. Rabbi Akiva agregó y dice, no, todos los mitzvot con todos los detalles fueron dados 3 veces. En Har Sinai, en el Ohel Moed y en Arvot Moab con Moshe. Rashi, ¿qué dice? Que no encontramos la mitzvah de Shemitah de tierras en Arvot Moab. ¿Quién habló de Arvot Moab? Si Rashi quiere explicar que, como Rabbi Ishmael, esto no tiene nada que ver. Acá estamos tratando de mostrar que no que no fueron dichos en Arvot Moab, en Dvarim como Moshe. Estamos tratando de decir que Hashem nos enseñó los mitzvot en Har Sinai, como Rabbi Akiva, que no como Rabbi Ishmael, que él dijo en Ohel Moed. Entonces Rashi tenía que decir no en el Ohel Moed, no en Arvot Moab. ¿Por qué Rashi trae el tema de Ohel Moed? Rashi tendría que decir que no encontramos que estaba repetido en Ohel Moed y Arvot Moab por lo menos, pero solamente traer Arvot Moab no es la shita de Rabbi Ishmael, y esto está totalmente, no se entiende la shon de Rashi. La tercera pregunta, cuando Rashi termina su perush, y ahí de vuelta Rashi dice, ¿cómo termina Rashi su perush? Rashi termina diciendo que aprendemos de acá que todos los mitzvot fueron dados en Sinai y fueron repetidos en Arvot Moab. Acá también de vuelta surge la pregunta, ¿esto no es la shita de Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael dice que fueron dados en Sinai en general, la shita de Rabbi Akiva. No, Rabbi Akiva no está hablando
estamos diciendo que los mitzvot fueron dados todos en Sinai y no en el Ohel Moed. Los detalles en Sinai y no en el Ohel Moed. Entonces Rashi tenía que decir que fueron, Hashem lo dijo en Har Sinai y lo repitió en el Ohel Moed. Y Rashi termina diciendo que lo repitió en Arbot Moab. Eso no pega con la shita de Rabbi Akiva. ¿Sí? Rabbi Akiva dice que fueron repetidos 3 veces, tanto en Har Sinai, tanto en el Ohel Moed y también en Arbot Moab. Y Rashi no trae el tema de Ohel Moed acá. También hay que entender por qué Rashi dice venir Eli shekach perusha. Esas palabras son palabras que no es común. Que Rashi dice, me parece que el perush es así, trae el Torat Kohanim, y dice, a mí me parece que el perush del Kohanim es así, trae todo el perush. No es común que Rashi explica de esa forma. Rashi no es un libro de perushim sobre Torat Kohanim. Rashi es un libro de perushim sobre la Torah. Nunca encontramos en Rashi que explica Torat Kohanim. Tampoco es el tema de Rashi. Rashi viene a explicar el Pshat. Tenemos que decir entonces que eso que Rashi dice de esa forma, que primero cita el Torat Kohanim y luego dice, me parece que ese es el perush, Rashi quiere excluir otro perush que uno puede entender estudiando el Torat Kohanim de una manera simple. Y Rashi está diciendo un hidush que el Torat Kohanim tiene otro perush. Y ese perush que Rashi dice en Irali, que a mí me parece que esto es el perush en Torat Kohanim, ese perush es importante para entender algo en el pshat de nuestro pasuk. Si hubiésemos interpretado el Torat Kohanim como el otro perush, Rashi no lo hubiese traído porque no tiene que ver con el pshat del pasuk. Davka el perush que Rashi trae, ese perush tiene que ver con pshutosh el mikra y por eso Rashi lo trae. ¿Cuál es el perush que Rashi está tratando de excluir? Eso todo tenemos que entender. Y también hay algunas palabras más en Dikduk de Rashi, en la gramática, mirando bien las palabras de Rashi, surgen 2 preguntas más. ¿Por qué solamente en principio Rashi dice la palabra Har Sinai? Ma'inyan Shemitah etzel Har Sinai. ¿Por qué está escrito Shemitah con Har Sinai? Pero todo el resto de Rashi, si miras en Rashi, te das cuenta que Rashi en todo el resto del Pirush no dice la palabra Har Sinai, dice nada más la palabra Sinai. Obvio que se puede decir que Rashi no tiene que repetir cada vez, pero vamos a ver el Pirush, como Rebbe va a enseñar el Rashi, explicar el Rashi, vamos a entender que ese detalle que Rashi no dice Har Sinai todo el tiempo, dice nada más Sinai, es exacto y es fascinante ver cómo las palabras de Rashi son tan precisos. Después también otro diuk en Rashi, que Rashi dice que la Torah nos viene a enseñar que cada palabra que Hashem habló a Moshe, Shenidbar le Moshe, fueron todos dichos en Sinai. ¿Por qué agrega Rashi esas palabras que Hashem habló a Moshe? Obvio que se trata de los mitzvot que Hashem habló a Moshe, porque Rashi lo tiene que decir, aparentemente está de más, especialmente en Torat Kohanim, que es el Rashi que trae el Torat Kohanim, Rashi cita las palabras Kohanim, ahí no está escrito esas palabras y Rashi lo agregó. Bueno, hasta acá son todas preguntas que tenemos sobre el Rashi. Y acá el Rebbe viene y empieza la explicación. Dice el Rebbe que en verdad Rashi tiene totalmente otra pregunta. Este Rashi hay que estudiarlo de una manera totalmente diferente. La pregunta que Rashi viene a contestar acá es una pregunta obvia que surge uno que estudia el Humash. Y esa es una pregunta muy general. Cuando uno empieza Parashat Be'ar, tiene esa pregunta. La pregunta no es por qué está escrito Shemitah, justo las palabras Har Sinai, justo en Shemitah y no en otros lugares. No es esto la pregunta que el chico tiene. Él todavía no estudió la Parashá, todavía no hablamos de Shemitah, ni sabemos de qué mitzvah vamos a estudiar. ¿Sí? La pregunta no es sobre Shemitah. Hay otra pregunta. Es verdad que Rashi trae la pregunta del Torat Kohanim, ¿qué tiene que ver Shemitah con Har Sinai? Esa pregunta es la pregunta del Torat Kohanim. Pero a través de la pregunta de Torat Kohanim,
¿por qué está escrito Har Sinai en Shemitah? Y la respuesta de Torat Kohanim, que Rashi lo explica de su manera especial, como vamos a ver adelante, se va a contestar de paso la pregunta principal que el chico que estudia Parashat Be'ar tiene antes que entró en la Parashá. Solamente empezando la Parashá surge una pregunta muy simple, muy obvia. ¿Cuál es la pregunta? Dice Garabé, nosotros sabemos, estudiando la Torah, los Parshiot hasta ahora, sabemos que el Mishkan se construyó, hace un par de Parshiot, estudiamos ya que se construyó el Mishkan, y desde que se construyó el Mishkan, Hashem no le habló más del monte Sinai, sino desde el Mishkan. Eso lo estudiamos desde Parashat Ki Tisa, todavía en Humash Mot, en Parashat Ki Tisa, ahí dice que cuando se armó el Mishkan, desde ese momento, Hashem, Rashi lo dice ahí, que Hashem no le habló más de ningún otro lado, solo del Ohel Moed en el Mishkan. Y así también vemos en Humash Vaikra, que es el Humash que estamos ahora. ¿Cómo empieza Humash Vaikra? Vaikra el Moshe, Veidaber Hashem elam Ohel Moed. Hashem lo llamó a Moshe y Hashem le habló de Ohel Moed. Así empieza todo Humash Vaikra, y de ahí adelante vienen Parshiot y Parshiot y Parshiot de Alajot, de todo temas, y todo es donde en Ohel Moed, como dice claramente. De repente estamos en final de Vaikra, empieza una parashá nueva, Vaidaber Hashem Behar Sinai. Hola, ¿qué pasó acá? ¿Cómo volvimos a Har Sinai? Estamos hablando del Mishkan todo el tiempo. ¿Qué pasó acá? Entonces, acá es lo que surge la pregunta. ¿Qué hace el Har Sinai acá? Estamos en Ohel Moed, Hashem está ya en Ohel Moed, todos los mitzvot, en todos los parshiot, desde hace 10 parshiot, estamos en el Ohel Moed, en Mishkan, y acá de repente que cayó de vuelta a Har Sinai. Se podría contestar, como dice Bedohak, se podía apretarse y decir que quizás este parashá fue dicho antes. ¿Quién dijo que fue dicho ahora? Quizás la parashá Be'ar, el mitzvot de esta parashá fueron dichos antes de Vaikra, antes de la construcción de Mishkan. ¿Por qué está escrito ahora? Porque sabemos que en la Torah no hay un orden de historia, un orden organizado de tiempos. Hay un klal en Mukdam u'Meuchar Torah. En la Torah no hay antes y después. Muchas historias en la Torah ocurrieron antes y después. La Torah no está ordenado en el orden histórico cómo sucedieron las cosas, y eso se ve de diferentes lugares. Y eso también, Eben Ezra acá dice eso también, que por eso dice Har Sinai, porque estos mitzvot fueron dichos antes. Entonces podríamos decir eso también al Pipshat, pero sabemos que Rashi esa respuesta no lo va a aceptar, porque esa respuesta se usa solamente en lugares muy especiales, y tiene que haber un motivo también. Es verdad que en la Torah no siempre hay un orden cronológico, como es un orden cronológico, un orden según los tiempos, pero eso tiene que tener una explicación. Generalmente sí hay una conexión de los parshiot, como vemos en Rashi mismo, en diferentes lugares, que Rashi dice por qué este parashá está cerca a la otra parashá, y Rashi explica que hay una explicación por eso. Entonces, decir así que la Torah por algún motivo, algo que fue dicho antes o le puso recién, al Pipshutosh el Mikra no parece. También, que uno va a decir, bueno, puede ser que Hashem habló a Moshe antes, en Har Sinai, y Moshe los enseñó al pueblo ahora. Entonces podemos hacer ese tipo de acuerdo. Vaidaber Hashem el Moshe Behar Sinai. ¿Cuándo fue dicho? Moshe recibió el orden de Shemitah y todo esto lo recibió antes de Vaikra, antes del Mishkan, todavía en Har Sinai. Pero recién Moshe, después de todos los halajot, Vaikra, recién ahora Moshe decidió enseñarlos, después que ocurrió la historia que estudiamos el final de la Parashat Emor, que pasó con la mujer, el hombre que se estaba peleando sobre el tema de territorio, etc. Recién ahí Moshe los enseñó al pueblo. Eso también es muy difícil decir una cosa así. Sabemos que Moshe se cuidaba mucho de cuando él recibió un orden, enseñarlo directamente al pueblo y no dejarlo pasar. Y encontramos en Rashi mismo,
en Parashat Beshalach, que Rashi dice que cuando Moshe no enseñó enseguida las leyes de Shabbat, Hashem lo castigó por eso, como está escrito en Parashat Beshalach sobre el tema del maná. Entonces, a pesar que se puede contestar que ahí no era algo que tenían que saber en acción y Moshe tenía que enseñar, eso todavía no estaba importante saber temas de Shemitah porque no estaba en Israel. Podemos buscar respuestas, pero difícil decir que es así. Que Moshe, especialmente, que la parashá empieza, Vaidaber Hashem el Moshe. Así empieza la parashá. Entonces decir que Hashem le habló antes y recién Moshe lo pudo, enseñó al pueblo y dice Vaidaber Hashem el Moshe, más claro al Pipshat, es decir, que recién ahora fue al que Hashem le enseñó a Moshe. ¿Dónde está Moshe ahora? Ya estamos bien adentro del Mishkan. Y esta es la pregunta que surge. Ya que estamos en el Mishkan y sabemos que desde el Mishkan Hashem todas las enseñanzas le daba a Moshe en el Mishkan, ¿qué pasa de repente que la Torah volvió a mencionar a Har Sinai? Por eso es la pregunta. Viene Rashi dice que es verdad, que esto lo que está escrito acá de Har Sinai nos viene a enseñar algo mucho más general. Primero nos viene a enseñar que Har Sinai es el Mishkan, no es dos cosas diferentes. Har Sinai y el Mishkan se refiere a lo mismo. Los Yehudim en esta época estaban en Midbar Sinai. Nosotros vemos que los Yehudim, toda esta época, se construyó el Mishkan y hicieron todos los alajot de Korbanot y todo lo que está pasando en los Parashiyot. Recién el libro Bamidbar, en Parashat Be'alotcha, ahí dice que los Yehudim vaisume Har Sinai, viajaron de Har Sinai. Entonces había toda una etapa que los Yehudim no estaban en la montaña. La Torah fue dada en Har Sinai, pero la zona se llama Midbar Sinai. Lo encontramos en diferentes psukim. Vamos a ver también al final de la Parashat Behar, en Bejukotai, dice, Eila mitzvot asher tzivah Hashem be'Har Sinai. Los Yehudim estaban en la zona de Har Sinai. Y entonces cuando la Torah dice Behar Sinai, no se refiere justamente a la montaña. También el Ohel Moed. No como dijimos antes, el tema de Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, esa discusión, no tiene nada que ver. Según la explicación que estamos estudiando ahora, como el Rebbe estudia Rashi, Rashi no viene a decir si la opinión es como Rabbi Ishmael, en nuestra opinión Rabbi Akiva, no se trata de eso. Hablamos acá, Har Sinai no es Har Sinai nada más. Har Sinai se refiere a toda esta zona donde estaban los Yehudim, y ahí es donde recibieron la Torah, y enseñaron todos los mitzvot con todos sus detalles. Y ahí fue, se llama Har Sinai, porque toda la zona se llamaba Har Sinai, por la montaña Sinai que recibieron la Torah. Entonces, si es así, tenemos que entender por qué justo ahora la Torah decidió poner las palabras Behar Sinai. Entonces ahora que entendemos que Behar Sinai no viene a excluir algo, sigue todavía igual que estamos hablando en Ohel Moed, como todo el libro Vaikra, estamos hablando en Ohel Moed, lo llama Behar Sinai porque la zona se llama Sinai. Entonces, ¿cuál es la necesidad de decir esas palabras? Están de más. Por eso Rashi trae el Torat Kohanim, que a través del Torat Kohanim podemos contestar esa pregunta que viene a contestar. Y a través del Torat Kohanim, y estudiando el Torat Kohanim como Rashi lo va a estudiar, también vamos a tener la respuesta, y ver que acá cuando dice Behar Sinai, no es Har Sinai literalmente, sino se refiere al Ohel Moed en general, que ahí fue dado todos los detalles de los mitzvot. ¿Cómo se explica? ¿Y qué es lo que vemos en Torat Kohanim? Que de ahí aprendemos que acá también Har Sinai es todo Sinai, no solo Har Sinai, el Mishkan también se llama Har Sinai acá. Dice, ¿qué dice el Torat Kohanim? El Torat Kohanim dice que de eso que está escrito en Shemitah, Behar Sinai,
aprendemos que todos los mitzvot con sus detalles fueron dados en Sinai. Como Rashi explica, siendo que, como dijimos antes, siendo que no hay ningún hidush, ninguna novedad que la Torah tenga que decir en Shemitah que fue dado en Har Sinai. No hay ninguna novedad. ¿Por qué no hay ninguna novedad? Porque vemos claramente de la Torah mismo, como explicamos antes, que para Shemitah está dicho solo acá. En Moab, acá sí, Rashi no habla de Sinai, de Arsa, como dijimos. Por eso Rashi menciona Moab, siendo que en Moab, en Devarim, ahí la Torah no dice para allá de Shemitah de tierras. Ya de eso sabemos que todos los detalles fueron dados en Sinai, en el Mishkan que estaba en el Sinai. ¿Bien? Entonces, ya sabemos que todos los detalles de Shemitah fueron dados en Sinai. Entonces, ¿por qué la Torah repitió acá en Shemitah las palabras que fueron dadas en Har Sinai? Como dijimos que Har Sinai es todo el Mishkan. No es para Shemitah, como dijimos. Es para enseñarnos que todos los mitzvot fueron dados con todos sus detalles en Sinai. De vuelta, Sinai acá no es solo Har Sinai, puede también referirse a todo el Ohel Moed, que de Mishkan, que ahí fueron dados todos los detalles, y eso se aprende de Shemitah por todos los mitzvot. Según eso se entiende por qué Rashi no dice Har Sinai, dice Sinai. Kol mitzvot pratotan veklalutan mi Sinai. Preguntamos antes, ¿por qué Rashi no dice Har Sinai? Solo la primera vez, Ma'inyan Shemitah el Har Sinai, porque es el lashon del pasuk. Pero después Rashi no de cada vez repite solamente la palabra Sinai y no dice Har Sinai, justamente porque no hablamos de la montaña nada más. Hablamos de toda la zona. Los Yehudim estaban en el Mishkan y la Torah fue dado los detalles en el Mishkan y eso fue en Sinai. ¿De dónde sacó Rashi que Har Sinai acá no es Har Sinai la montaña? Puede ser Har Sinai acá también el Mishkan. Rashi lo sacó desde el Torat Kohanim mismo. Si nosotros vamos a decir que Har Sinai se refiere a la montaña Sinai, y como dijo Rabbi Akiva, que la Torah fue dado con todos sus detalles 3 veces, tanto en Har Sinai y después de vuelta en el Ohel Moed y de vuelta en el Arbot Moab, entonces, según eso, podemos decir, ¿sabes por qué está escrito Har Sinai en Shemitah? No para enseñar sobre todos los mitzvot, para enseñar sobre Shemitah mismo, que Shemitah mismo fue dado en la montaña Sinai. Podríamos pensar que los detalles del Mishkan, de Shemitah, fueron dados en Ohel Moed. Viene la Torah a enseñarnos que fue dado en Har Sinai. Entonces, ¿cómo se puede aprender de eso sobre todos los mitzvot? Por eso dice Rashi, después que miramos en Torat Kohanim, que el Torat Kohanim aprende de Shemitah para todos los mitzvot. ¿Por qué? Porque Shemitah no necesita un pasuk. Vemos claramente que el Torat Kohanim estudió al Pipshat, el Torat Kohanim estudió que Har Sinai no es Har Sinai. Har Sinai no se refiere a la montaña. Har Sinai se refiere a todo el lugar. Por eso no necesitamos para Shemitah aprender que Shemitah fue dado en Har Sinai, porque Har Sinai es toda la zona, todo el lugar. El Mishkan también se llama Har Sinai. Entonces, por eso, de ese Midrash, por eso Rashi dice, Nireli, estudiando ese Midrash y entendiendo ese Midrash como Rashi lo entendió, que lo que el Midrash viene a excluir es el hecho que la Torah no repitió en Dvarim, no que no está en monte, se está escrito en Dvarim. De eso se aprende que todos los detalles fueron dados en Har Sinai, que eso se refiere a Sinai en general, incluyendo también el Ohel Moed. Para el Mishkan, para Shemitah eso está de más, como explicamos. Por eso aprendemos de ahí sobre todos los mitzvot, de todos los mitzvot de la Torah, que fueron con todos sus detalles, fueron dados en Sinai. De vuelta, Navdavka, monte Sinai, en Sinai se refiere al Mishkan. Según eso, tenemos un hidush enorme. Según eso, no tenemos que decir que Rashi sostiene como Rabbi Akiva. Puede ser también como Rabbi Ishmael.
que Rashi sostiene, se puede estudiar según los dos. Acá Rashi no está entrando en la discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael como todos los mefarshim enseñan, y por eso Rashi escribió. Eso nada que ver. Según eso, Rashi no habla de eso. Se puede estudiar también sobre Rabbi Ishmael, que solamente los mitzvot generales fueron dados en Sinai, los detalles fueron dados en el Mishkan. Y lo que Rashi dice acá, que el general y los detalles fueron en Sinai, como dijimos, el Mishkan también se llama Sinai. Todo entra en Sinai. No hablamos de Har Sinai, hablamos de Sinai en general. Según eso, que hablamos recién, que cuando decimos Har Sinai, no es montaña, se refiere a la zona de Sinai, Midbar Sinai, que incluye también el Mishkan. Entonces la pregunta es, ¿qué viene la Torah? ¿Cuál es el Hidush? ¿Qué quiere la Torah excluir? Que si hablamos acá, Sinai habla del Mishkan también, ¿cuál es el Hidush del Pasuk? En Rashi dice que el Hidush del Pasuk es que la Torah quiere decir excluir el tema de Arvot Moab. Que cuando uno va a leer Humash Dvarim, Arvot Moab es donde Moshe repitió la Torah. Cuando uno va a leer Humash Dvarim, y ahí en Humash Dvarim va a encontrar diferentes mitzvot que están solamente en Humash Dvarim. Hay un montón de mitzvot que figuran recién en Dvarim. Y uno podría pensar que estos mitzvot recién ahora fueron dados la primera vez. Eso es lo que Rashi quiere decir. Eso es lo que la Torah, poniendo la palabra Har Sinai, nos viene a enseñar. Que de Har Sinai aprendemos, a través que la Torah puso en Shemitah, el tema de Har Sinai, a pesar que está de más, porque Shemitah igual no figura en Dvarim, y a pesar de eso viene la Torah y pone Har Sinai, nos viene a enseñar que también los mitzvot que lo encontraste recién primera vez en Dvarim, que sepas que todos fueron dados a través de Moshe Rabbeinu. Ya Hashem lo enseñó a Moshe en Sinai, en el Midbar, en el Mishkan, y fueron repetidos de vuelta en Arvot Moab. Según eso, Rashi se entiende perfectamente todas las preguntas que hicimos en Rashi. Por eso Rashi tiene que citar el Torat Kohanim y agregar Nireli Shekach Pirusha. Dijimos, no es común que Rashi explica un Torat Kohanim. Rashi explica el Pasuk, no explica el Medrash. Ahora se entiende por qué Rashi tiene que explicar el Medrash. Por cuanto que se puede estudiar el Medrash de otra forma, podemos entender el Medrash, que el Medrash viene a explicar la Shita de Rabbi Akiva contra la Shita de Rabbi Ishmael, como todos los Mefarshim pensaron que eso es el Perush en Rashi. Rashi quiere decir que no es el Perush, que las palabras con la explicación de Rashi, por eso Rashi dice, Nirali Shekach Perusho, que justamente la Torah no viene acá a meterse en la discusión de Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. El Medrash se puede estudiar acá el Pasuk con Rabbi Ishmael, con Rabbi Akiva, según los dos. Lo único que la Torah quiere enseñarte es que todas las cosas fueron dadas ya en Sinai, en Mishkan, y después fueron repetidos de vuelta en Arvot Moab. Según eso también se contesta, ¿por qué Rashi, como dijimos antes, la palabra Sinai y no dice Har Sinai? Porque Rashi quiere decir Sinai se refiere a todo el lugar, no solo a Har Sinai, sino al Mishkan también que estaba en Sinai, como dijimos antes. Y según eso se contesta también por qué Rashi dice cada palabra y palabra que fue dicho a Moshe. ¿Por qué Rashi agregó fue dicho a Moshe? Justamente porque esto viene en relación al tema de Arvot Moab Dvarim. Por cuanto que Humash Dvarim son cosas que Moshe dijo de su propia boca. Entonces Rashi dice que cada palabra y palabra que fue dicho a Moshe, no que Moshe dijo, sino que fue dicho a Moshe, que son todos los libros de anteriores, que todo eso incluye todos los mitzvot con todos los detalles, ya fueron dichos a Moshe en Har Sinai, y después Moshe lo repitió de su propia boca en Humash Dvarim. Entonces ahora vemos como cada palabra está exacto en Rashi. Entonces, dice el Rebbe, seguimos adelante, basado en lo que hablamos recién, que al Pipshuto Shel Mikra, Rashi dice que este pasuk se puede estudiar tanto según Rabbi Akiva como Rabbi Ishmael. Y el Perush en Torat Kohanim acá no es que el Torat Kohanim toma una shita, el Torat Kohanim
va según los dos, Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, podemos entender mejor por qué Rashi tuvo que poner esas palabras que no es común y decir así está escrito en Torat Kohanim, y a mí me parece que esto es el Perush. Como dijimos antes, estas palabras no es usual que Rashi escriba así, pero Rashi acá también, aparte de lo que dijimos, que Rashi tiene un hidush en entender en Torat Kohanim, no como lo explican otros mefarshim, pero Rashi lo escribió de todas esas palabras para decir otro punto más, porque la Gemara dice que el Torat Kohanim, que se llama también Sifra, lo escribió Rabbi Yehuda y lo escribió Aliba de Rabbi Akiva. Él era alumno de Rabbi Akiva. Sabemos que los 5 alumnos de Rabbi Akiva, entre ellos estaba Rabbi Yehuda, y él escribió el Sifra Aliba de Rabbi Akiva, lo aprendió de Rabbi Akiva. Entonces, si el Torat Kohanim es Aliba de Rabbi Akiva, ¿por qué Rashi tiene que decir que acá va también con Rabbi Ishmael? Por eso Rashi dice, así está escrito en Torat Kohanim, y a mí me parece que eso es el Perush. Es verdad que eso es Torat Kohanim, y Torat Kohanim generalmente es la Shita de Rabbi Akiva, pero acá podemos estudiar el Midrash Nirali, que este Midrash se puede estudiar a Filu también con Rabbi Ishmael, y podemos decir que en este Midrash, acá ahora, no está entrando la discusión, porque al Pipshutosh el Mikra, como dijimos, la Torah acá no quiere entrar en la discusión de Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, sino quiere enseñar otra cosa totalmente, el tema que los mitzvot que vas a encontrar en Humash Dvarim ya fueron dichos con todos sus detalles, Hashem ya los enseñó a Moshe, Nidberu le Moshe. Hasta acá es el Rashi al Pipshat. Ahora viene el Rebbe y agrega un punto más, un detalle más, por qué Rashi eligió acá poner que el Torat Kohanim va también como Rabbi Ishmael. Dice el Rebbe, porque justamente en este detalle podemos decir que Rashi sostiene el Torat Kohanim era alumno de Rabbi Akiva, como dice la Gemara, Aliba de Rabbi Akiva. Pero en este machloket en particular que estamos hablando acá, ¿cómo fue? Si toda la Torah, con todos sus detalles, fue dicho en 3 veces, como Rabbi Akiva sostiene, en Sinai, y después en el Mishkan, y después en Arvot Moab, o que fue dicho en general en Sinai, y después los detalles vinieron más adelante, que es la Shita de Rabbi Ishmael, Rashi al Pipshat sostiene que la Shita de Rabbi Ishmael tiene más lugar. Al Pipshat. Y el Medrash puede ser que Rabbi Akiva tiene razón. Pero al Pipshutosh el Mikra suena más como Rabbi Ishmael, que solamente en general fue dicho la Torah en Sinai y los detalles vienen más tarde. ¿Por qué? Cuando uno estudia el Humash al Pipshat y vemos cómo fue dado la Torah, vemos que hay cosas generales. No hace falta decir que la Torah con todos sus detalles fue dicho en Al Sinai. ¿Por qué decir eso? Es un hidush enorme lo que dice Rabbi Akiva. Al pi pashtut ha'inyan podemos decir que la Torah fue dicho los mitzvot en general fueron dichos en Sinai, pero después en 40 años Moshe fue enseñando al pueblo y Hashem también le enseñó a Moshe, cada vez había más detalles. Por eso Rashi dice que el Torat Kohanim acá solamente te quiere enseñar que los mitzvot de Dvarim fueron dichos ya antes en Midbar Sinai, pero no que todo fue dicho en Har Sinai con todos los detalles. ¿Sí? El Rebbe dice que de paso eso también contesta una pregunta de Tosfot de Masejet Sotah. Tosfot pregunta sobre Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael dice que la Torah fue dicho en general en Har Sinai y los detalles fue dicho en Ohel Moed. Rabbi Akiva dice 3 cosas. Toda la Torah con los detalles 3 veces. Har Sinai, Ohel Moed y Arvot Moab. Pregunta a Tosfot, Arvot Moab, ¿quién habla de Arvot Moab? Nadie habló de Arvot Moab. Rabbi Ishmael no habló de Arvot Moab. ¿Por qué Rabbi Akiva lo agregó? Pero según la explicación de esta sijá maravillosa, se entiende justamente al revés. Todo el machlok que tiene que ver con Arvot Moab. El hidush de Rabbi Ishmael es que los mitzvot no fueron repetidos en Arvot Moab, fueron ya todos dichos en el Midbar. Entonces, por eso Rashi
es el que sostiene que fue todo dicho que acá, que la shita de Rabbi Ishmael pega más al pi pshat, Bepashto estudiando la Toire parece más como Rabbi Ishmael. Y lo vemos más todavía, dice el Rebbe, segundo punto. En Shemitah mismo parece que fue dicho dos veces, una forma general y después en detalles. La mitzvah de Shemitah no figura la primera vez en esta parashá. La mitzvah de Shemitah ya encontramos en Parashat Mishpatim. Y ahí dice un solo pasuk. Vashvit tishmetena unetashta. Ahí dice la Torah una palabra nada más. Eso fue en Har Sinai. Parashat Mishpatim es la primera parashá después de la entrega de la Torah. Ahí ya dijo la mitzvah de Shemitah en general. Acá la Torah repite la mitzvah con todos los detalles. Entonces esto suena mamash como Rabbi Ishmael. Ves claramente, la Torah dijo la mitzvah de Shemitah una vez en Mishpatim, muy en general. Después vino de vuelta en Ohel Moed, que fue en Sinai, pero no en Har Sinai. En el Ohel Moed, y ahí fue enseñado todos los detalles. Entonces, por eso Rashi no quiere decir como Rabbi Akiva, como entendieron los Mefarshim. Rashi Davka escribió este Rashi con todos estos detalles, como explicamos en la Sijá, decir que yo sostengo el Pshat más como Rabbi Ishmael. Y lo vemos de Shemitah mismo, que fue dicho en general en Sinai, en el monte Sinai, y después los detalles vinieron en Ohel Moed. Todo esto es Pshat. Acá viene el Rebbe y dice, acá vemos algo interesante. Al pi Pshat pega más decir como Rabbi Ishmael, como dijimos recién. Pero al pi Alajá es como Rabbi Akiva. Hay un klal, cuando hay un machloket Rabbi Ishmael de Rabbi Akiva, Alajá que Rabbi Akiva mejaveró de Rabbi Akiva a Rabbi Ishmael, y cuando hay una discusión entre ellos, la Alajá es como Rabbi Akiva. Entonces, al pi Pshat parece más como Rabbi Ishmael, al pi Alajá dijimos como Rabbi Akiva, que todos los mitzvot con todos los detalles fueron dados 3 veces, en Sinai, en Har Sinai, en el Mishkan y en Arbot Moab a través de Moshe. Dice el Rebbe, queremos entender acá, ¿cuál es el machloket? Acá entramos en el punto de Hasidut. ¿De qué depende la discusión de Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva? ¿Por qué él dice así, él dice así? Dice el Rebbe, ya hablamos muchas veces, Rabbi Ishmael era un Cohen, y algunos dicen que Rabbi Ishmael era también el Cohen Gadol. El Cohen es un tzadik, Kodesh Kodashim, es una persona sagrada. Rabbi Akiva era un Baal Teshuvah, hijo de conversos. La boda de Rabbi Akiva era la boda de Baal Teshuvah. Eso es un tema que ya hay muchos hijos Rebbe habla de eso. Por eso encontramos que Rabbi Akiva dijo toda la vida yo estaba esperando cuándo voy a poder entregar mi vida para Hashem. La Gemara cuenta toda la historia de la manera brutal como mataron a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva toda su vida estaba en un estado de Mesirut Nefesh. No solamente una vez cuando decía Shema, toda su vida. Esa es la diferencia entre un tzadik y un Baal Teshuvah. Un tzadik, su avodah es ordenado, paso por paso. Sí tiene Mesirut Nefesh, una vez por día, dice el Shema, pero todo el día, la shita de Rabbi Ishmael, hay que trabajar en forma ordenada, tranquilo. El Mesirut Nefesh te tiene que acompañar de alguna forma, pero es la base. La avodah mismo tiene que ser con orden y organización. Baal Teshuvah, como Rabbi Akiva, no. En cada detalle de su vida brilla el tema de salir de los límites. Mesirut Nefesh. En cada detalle se siente Mesirut Nefesh. Por eso, Kol Yamai, toda mi vida, en cada detalle yo vivía. Él, Bechol Meodeja, salió de los límites, entrega total. Y esto es el machloket acá, según eso se entiende perfectamente el machloket de Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael en nuestra braita, en nuestra alajá. Esa es la diferencia. Sinai y Ohel Moed. ¿Cuál es la diferencia entre los dos lugares? Ohel Moed, el Mishkan, era un lugar ordenado. Ohel Moed tenía techo, tenía madera, paredes, tenía piso. Había todo un orden, Kodesh Kodashim, Kodesh, etc. Y había avodah diariamente, todo organizado, ordenado. Y Frat al pi Hasidut, como trae el Torah Ta'olah, un libro que explica cómo todo el Ohel Moed estaba según el Seder Ishtalshelut de los mundos, todo organizado en orden de los mundos. Es verdad que había también un Kodesh Kodashim, Ketoret, pero una vez en el año, Kohen Gadol entraba en Kodesh Kodashim, pero todo el año la avodah era no Mesirut Nefesh, una avodah organizada. Eso es Ohel Moed.
Sinai, monte Sinai, representa desierto, representa un lugar donde no es habitada, es el Mesirut Nefesh. Por eso vemos en Matan Torah, en Har Sinai, dice la Gemara en Shabbat, que por cada palabra y palabra que dijeron, la Neshama se le volaba. Los Yehudim estaban en Aseret HaDibrot, recibieron la Torah, Mesirut Nefesh total. Y la pregunta es, entiendo, Anoji Hashem Elokeja generó algo, pero Lotignov, ¿por qué le salió el alma en el Lotignov? No se puede robar en las cosas tan simples. Porque estaban en el nivel de Rabbi Akiva. En el Matan Torah, los Yehudim en cada detalle sentían Mesirut Nefesh total, lo que sea, el detalle mínimo, la Neshama se le voló. Era un tema de Mesirut Nefesh total. Por eso, Rabbi Akiva, que es un Baal Teshuvah, es un Ben Gerim, que él tiene el tema de salir de los límites. Por eso él dice, en el Midbar Sinai, en Har Sinai fue dicho todo, con sus detalles. En cada detalle y detalle siente Mesirut Nefesh. Cada detalle y detalle fue dado ya en Har Sinai. Rabbi Ishmael dice no, Mesirut Nefesh es en general. Los mitzvot en general fueron dados en Sinai. En cada mitzvah en general hay que sentir Mesirut Nefesh. Pero después en los detalles, o el Moed, esos son detalles, hay que hacerlo detalle por detalle, sin salir de las limitaciones. Y según eso se entiende perfectamente lo que Rashi, la diferencia entre el Pshat de la Torah y el Medrash, la Halajá en Torat Kohanim como Rabbi Akiva. Al pi Pshat, Pshutosh el Mikra, como la Torah fue dado desde arriba, que eso es Pshat, estudiando la Torah con Perush de Rashi, es la Avodah común, Avodah organizada, ordenada, que eso es la Avodah de Rabbi Ishmael. Por eso Rashi está de acuerdo con Rabbi Ishmael, que el general está en Sinai y los detalles llegaron más adelante en el Mishkan. Pero la halajá es como Rabbi Akiva, porque la halajá es enseñar a un yudí cómo estar en el mundo y poder elevar el mundo en los momentos más difíciles del Galut, donde hay muchos ocultamientos. Ahí necesitas la fuerza de Rabbi Akiva en cada detalle. Hay momentos en la vida donde uno, para romper y trabajar y poder elevar las cosas del mundo, necesitamos como Rabbi Akiva. Por eso la halajá como Rabbi Akiva, que en cada detalle y detalle hay un tema de Mesirut Nefesh. Y esto es un pequeño Rashi, el principio de la parashá, que nos da tanto profundidad cómo entender el Pshat de Rashi, y especialmente lo que aprendemos de eso para nuestra vida.